Hola, mi nombre es Carlos Bedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en alianza con nuestraamérica.tv. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos de la economía peruana. En medio de la enorme incertidumbre política, ¿cómo va el desempeño de nuestra economía? Para algunos, política y economía van por cuerdas separadas, lo que sería parte de un fenómeno peruano. Se habla de nuestra fortaleza macroeconómica, a pesar de todos los problemas, de lo que sería el milagro económico peruano. Pero la economía familiar siente el impacto de la inflación, especialmente en algunos alimentos. De otro lado, para las élites económicas, como apunta el analista Alberto Vergara, parece no importar que las fuerzas de seguridad hayan masacrado a 49 ciudadanos en medio de las protestas de diciembre, enero y febrero. Y precisamente para centrarnos ya en el tema de la economía peruana, para hablar de esto con propiedad, nos acompaña, tenemos el gusto de presentar al economista Germán Alarco Tozoni. Germán Alarco es economista especializado en macroeconomía, finanzas, distribución del ingreso, infraestructura y energía. Ha sido jefe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, entre otros varios cargos que ha desempeñado en la administración pública. Actualmente es profesor e investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico e integra el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Bienvenido, Germán. Muchas gracias por estar en Mesa Política. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos los amigos de Otra Mirada. Es un gusto acompañarlos y aquí dispuesto a contestar tus interrogantes. Adelante. Bien. Vamos a comenzar por el tema de la moneda. Se está hablando mucho y se comenta en las calles, en las reuniones, ¿no? Familiares, de que el sol peruano es muy fuerte ahora y que lo están comprando en Bolivia, lo están comprando en Argentina. Incluso hay esta ilusión de que el sol peruano sería el nuevo dólar norteamericano. Kurt Burneo, exministro de Economía, ha señalado que eso es falso, que es una ilusión, que acá hay otros fenómenos detrás. ¿Tú qué opinas sobre esto que se comenta del sol peruano? Yo coincido contigo y con lo que acabas de comentar. Es una ilusión, simplemente comento, ¿por qué la moneda nacional se aprecia? Primero, como resultado de la elevación de la tasa de referencia de política monetaria. Y eso ha ocurrido en toda América Latina. Y sobre esto mismo, este efecto de subir la tasa de interés tiene como impacto que se aprecien las monedas. Lo segundo que hay que señalar es que este es un fenómeno en general latinoamericano. Y hay que recordar que todavía países como Brasil, México, Colombia, Chile han elevado muchísimo más relativamente la tasa de interés y en ese sentido se está produciendo la apreciación de sus monedas. Solo un dato para que tengas. El peso mexicano respecto al dólar estaba a 20 pesos. Ahora está a 17.50. Esto es una reducción significativa. Yo diría que hasta mayor que la peruana. Lo segundo que te quiero comentar es que un sol, una moneda nacional apreciada, es negativa para los sectores productivos nacionales. Cuando estamos hablando de una economía abierta, lo que ocurre es que se favorece la importación. Se favorece a los sectores medios que ganan en soles y que ahora tienen un mayor poder de compra en dólares, y eso les permite viajar al exterior. Se favorece también al capital financiero en la medida en que esa apreciación va a generar mayores rendimientos por las inversiones de corto plazo en nuestras economías. Esto es, aún se produjera este fenómeno de apreciación, sus impactos son en balance negativos. Cuando Rodrik hablaba, decía que la primera política, por ejemplo, de desarrollo industrial, de diversificación productiva, es la cambiaria. Y eso es contrario a la idea de apreciar la moneda nacional. Se trata de tener un tipo de cambio alto y estable para no generar presiones inflacionarias, pero no bajo. El bajo, ante la apertura, genera mayores importaciones, solo genera una ilusión en sectores medios, sectores altos y favorece la especulación financiera. En ese sentido, ni hay las razones y si esto ocurriera es extremadamente peligroso para los sectores productivos nacionales. Qué interesante, porque para los
las personas que nos escuchan, la tasa de interés es el costo del dinero, el costo del capital de trabajo, ¿no? Entonces eso se encarece también, ¿no? Entonces, Así como es. tú señalas, tiene y favorece las importaciones, pues porque tienen mayor tasa de ganancia los importadores más que otras actividades productivas. Interesante eso, ¿no? Rompe varios mitos. Pero todavía quedándonos en la moneda, el dólar, mucho se habla por el contexto internacional que el dólar estaría dejando de ser la moneda de intercambio y de reserva más importante del mundo, por no decir la moneda mundial, y de ahorro también, ¿no? De reserva, por eso. Entonces, ¿tú cómo ves al dólar? Yo creo que efectivamente se están dando esfuerzos de intercambio comercial con una moneda común. Obviamente es difícil establecer cuál va a ser esa moneda común. Los chinos van a insistir en que sea el yuan en términos del grupo de los BRICS, pero este proceso es un proceso muy lento. ¿Sí? Entonces yo no esperaría que de la noche a la mañana se produzca un abandono del dólar. No nos olvidemos que los estados financieros se expresan en la moneda nacional y luego las operaciones internacionales en dólares y que tenemos un sistema cambiario internacional de tipos de cambio flexible. Y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado en términos de en qué moneda expresarlo, porque dependiendo de si esa moneda se deprecia, se aprecia, se van a generar pérdidas y ganancias por las operaciones financieras internacionales. Entonces, sí, se están produciendo esfuerzos interesantes, hay que seguir adelante, pero este proceso de transición va a ser un proceso, como siempre, largo, muy largo. Y, bueno, interesante lo que señalas para, sobre todo, ponderar bien cuando uno recibe noticias de las monedas, porque eso dice, ya no voy a ahorrar en dólares, voy a ahorrar en soles. De repente es más rentable ahorrar en soles. Ahí sí te digo que ahorrar en soles es obviamente más rentable que ahorrar en cualquier moneda extranjera. Desde hace ¿Sí? años, ¿no? Desde hace años. Así es, las tasas de interés locales son más altas que sus equivalentes internacionales, aún ajustándolas por los movimientos cambiarios y una prima de riesgo. Y por eso, por ejemplo, tú tienes ahorita, nuestra tasa de interés de referencia es 7,75, la de Estados Unidos es 5,25, pero eso, a pesar que estamos por debajo, no genera movimientos de capital porque tenemos una diferencia, un margen a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, obviamente el rendimiento en moneda nacional es siempre superior al de moneda extranjera. Hay que acumular dólares o hay que tener dólares para las transacciones internacionales y si tenemos compromisos comerciales y financieros en moneda extranjera, pero de Claro. ahí no más, ¿no? Y bueno, eso está bien para quienes puedan ahorrar, Así que es, sea en soles, ¿no? Para así quienes es. puedan ahorrar, y lo digo eso en resaltado, porque vamos ahora a algunas cifras de la economía peruana. Revisando la nota 19 de 2023, la nota semanal 19 del 2023 del BCR, me encuentro con la tabla 94, y agradezco a Víctor Torres que me hizo notar esto. Y en la tabla 94 encuentro algunas cosas interesantes que merecen haber un comentario de tu parte, yo creo. Primero, en la nota 19, en la tabla 94, dice que la tasa de crecimiento del PBI, o sea, esta tabla tiene que ver sobre básicamente el PBI real, ¿no? Por tipo de gasto. En la tasa de crecimiento del PBI del 2022, reviso, respecto a la del 2021, es de 2,7%. Bueno, dentro de, digamos, moderado. La del 2021 fue fuerte porque después de la caída de 11 puntos del 2020, ¿no? De la pandemia. Sin embargo, la proyección que habíamos tenido a inicio de año de crecimiento del 2023 era 2,6, menor que el crecimiento 2022, pero hoy ya sabemos, el Banco Mundial el día martes 6 de junio lo ha señalado claramente, proyecta un crecimiento a la baja y una tasa de 2,2%. Eso es importante, porque de 2,6 a 2,2 a este mes, ¿cómo será más adelante si hay más ajustes? Entonces, eso preocupa, y veo
que la tasa de crecimiento, el crecimiento económico peruano del primer trimestre, enero-marzo del 2023, respecto al mismo periodo del año 2022, es menos 0,04%. Entonces, ¿se está iniciando el año en un cuadro de recesión? ¿Cómo lo ves tú? Un primer comentario es que no es que lo primero que hay que anotar es que este fenómeno es internacional. Lo segundo es que ya desde el 2020, Nuriel Rubini hablaba de una década perdida entre el 2020 y 2030, potenciada por los efectos del COVID y potenciada por los efectos del cambio tecnológico. Lo que tenemos es una recuperación en términos del producto, ya estamos por encima del 2019, pero la situación del mercado laboral no tiene nada que ver y no se ha recuperado respecto del 2019. Y eso es importante, ¿por qué? Porque las personas no tienen, salvo por el apoyo de crédito al consumo, un ingreso superior que permita dinamizar el consumo, la demanda y la producción. Y este fenómeno que ocurre en el Perú ha ocurrido en todas partes. Si uno examina las previsiones de crecimiento de las economías desarrolladas, son claramente inferiores a las del año anterior. Estados Unidos se habla que va a crecer entre 0,8 y 1%. La zona europea decían 0 2023 y ahora han subido a 0,4%. Entonces hay que verlo como un fenómeno global que tiene naturaleza estructural, que viene desde una tendencia que se ha agudizado desde la pandemia, en la medida en que aquí hay que tener un elemento importante, es que está habiendo un cambio en las cadenas de comercio exterior, en las cadenas logísticas, se está produciendo un fenómeno de desglobalización. En el tema del comercio, los países están enfocados, las grandes potencias, en lo que llaman el nearshoring, el comenzar a tener circuitos de proveedores cercanos. El Perú está alejado de esos circuitos, obviamente se ve en mayor medida perjudicada. Entonces tenemos desglobalización, cambio en los flujos comerciales, tenemos los impactos del cambio tecnológico, tenemos la pandemia que destruyó empleos, que generó más desigualdad. Resultado final, el panorama en Perú y en todas partes es negativo en términos del crecimiento. Obviamente, si a eso le agregas los temas políticos internos, que tienen sustento para mí, la cosa es un poco mayor, pero no muy diferenciada de lo que tú puedes ver en términos de la tasa de crecimiento prevista para Chile, la tasa de crecimiento prevista para Colombia, la tasa de crecimiento prevista para Brasil. Y otro elemento que confluye en este panorama de bajo crecimiento son las políticas de tasas de interés de las autoridades monetarias. Con el objetivo de frenar la inflación, suben las tasas de referencia, eso impacta sobre el resto de las tasas de la economía, se reduce el crédito y obviamente se reducen los programas de inversión también en el mediano y largo plazo si estas tasas se trasladan a largo plazo y hay un panorama de menor crecimiento. Y obviamente también de menor crecimiento del empleo. Entonces, tenemos, Carlos, un panorama no por temas coyunturales del Perú, sino por temas estructurales que afectan a gran parte del mundo, que afectan a América Latina y en el caso peruano hay un ligero golpe adicional. Al contrario, uno diría que bueno, nuestro consumo privado está creciendo al 2,4%. ¿Cómo? Suena extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque hay crédito, porque hay economías informales, porque hay economías ilegales que financian ese pequeño crecimiento. Y efectivamente las proyecciones han caído de 3 a 2,6 y ahora, el Banco Mundial habla de 2,2, algunos hablan de 2,1, pero eso no es solo un fenómeno del Perú. Y aquí hay que anotarlo, ¿por qué? Porque lo que domina en el Perú es un conjunto de narrativas conservadoras. Lo que hay que hacer es lo mismo de siempre de antes. Error, horror. Yo creo que hay que pasar a una estrategia, yo la llamo de recuperación y crecimiento transformador, del cual podemos hablar más adelante. No, precisamente eso es
muy importante porque tú has mencionado esto del nearshoring, o sea, ¿a quién se le ocurrió que era una buena idea? Como pregunta Paul Maquette en su programa Fuera de la Caja, ¿a quién se le ocurrió que era una buena idea que compráramos fertilizantes desde Ucrania y Rusia durante años y no nos asegurábamos de eso? Y mira lo que pasó el año pasado, lo que vivimos el año pasado, ¿no? Entonces, tú estás tocando temas que a veces no se dejan ver cuando uno ve pues, los cuadros fríos del PBI, de la inversión y del consumo, donde todos son números, pero ¿qué hay detrás de esos números, no? Eso es cuando se decía que 2 personas entran a una pollería, una se come 2 pollos, la otra ninguno, pero se comieron un pollo en promedio cada una, ¿no? Es parte de eso que tú estás señalando. Así es. Y hablando, Un comentario sobre esto. En el Perú, es decir, pensamos en macro, en corto plazo, y ese es el grave error que tenemos. El desempeño de una economía se mide por movimientos en las variables macroeconómicas, microeconómicas, en las políticas a nivel intermedio, en el panorama valoral de la sociedad a nivel meta, ¿no? Y hay que comenzar a hablar de palabritas que influyen en el manejo de corto plazo, que son seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad en fertilizantes, cosas que nos olvidamos, ¿no? Porque el neoliberalismo hizo que eso pasara pues al costado y fuera irrelevante. Y yo creo que son temas que hay que retomar pensando en el crecimiento de nuestro país hacia adelante y no seguir en más de lo mismo. Qué importante tu opinión, Germán, porque eres miembro del directorio del BCR y me imagino que ahí tu opinión debe ser un poco discordante, pero lo que rescato, y tú lo has mencionado, lo has señalado en tus artículos, la importancia de la diversidad de las opiniones en los bancos centrales de reserva, sobre todo en el Perú, cuando tenemos un presidente del Banco Central que ya va a cumplir como 20 años de presidente, ¿no? Entonces, sin quitarle sus méritos, ¿no? Seguramente los tiene, es muy reputado todo el señor Velarde, pero la diversidad. Artículo, así es, la diversidad no es un tema de Germán Alarco. Si uno revisa la revista Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario, la última, va a encontrar este tema, la importancia de las diversidades de los consejos directivos, donde dos autores ingleses hablan que no solo deben representar en este caso hablando de Londres, a Londres, sino que deben representar a toda la República, los directores deben tener diferentes miradas desde lo económico, desde, no sé, monetaristas, neokeynesianos, postkeynesianos, para precisamente lograr decisiones más balanceadas en cada momento del tiempo. No se trata de aplicar formulitas, sino aplicar criterio y mirada abierta a diferentes fenómenos. Claro, eso es precisamente lo importante de la pluralidad. Y espero que así lo entiendan el presidente del Banco Central de Reserva, sobre todo cuando tú votas en contra de algunas cositas y queden actas, ¿no? Y eso es parte del debate y después también será parte de la revisión cuando se construya la historia económica de estos momentos. Bien, siguiendo con algunas preguntas y opiniones que valoro mucho de tu parte, y para explicar estas cifras que estamos viendo aquí de la nota semanal 19-2023 del Banco Central de Reserva, has hablado de las narrativas conservadoras y de cómo se mira la inversión sin ver detrás lo que hay, seguridad alimentaria, energética y todo, pero bueno, yendo en el esquema de las cifras, hago la salvedad. Según la misma tabla 94, nos hemos agarrado con la tabla 94 de la nota semanal, la inversión privada cayó todos los trimestres del año 2022 y anualmente cayó en el 2022, se reflejó en un menos 0.4% respecto del periodo anterior. Ahora, cuando uno va al 2023, la inversión privada en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2022 cayó de manera, yo diría, enorme. Tú me corregirás, en menos 12%. Entonces, así se comienza el 2023 con expectativas deprimidas de los empresarios, tal como revelan algunas también encuestas que hace el propio Banco Central. ¿Cómo ves esto? Varios comentarios sobre estos. El primero, efectivamente, cuando uno lo mide en términos de tasas de crecimiento, se observa una gran caída en la inversión privada.
Pero si tú la revisas en términos de porcentaje del PBI, no ha caído tanto. Esto es, ¿qué tanto pesa la inversión privada respecto del producto? En variaciones porcentuales se ven drásticas las caídas. En términos de su peso en el producto, la cosa no es tan grave. Hay otros años donde hemos estado peor, comenzando desde el 2020 y otros más. Ahorita no tengo la estadística. Lo tercero es que nadie reniega, y es muy importante, la inversión privada. Pero la inversión privada no es el único motor del crecimiento económico, ni tampoco lo es la misma inversión privada que tenemos ahora. Voy a este punto. Si estamos hablando de inversión en sectores extractivos, como la minería, la generación de un puesto de trabajo permanente en la minería, gran minería, implica una inversión de $2 millones. Acuérdate de las Bambas. $5.000 millones, 2.500 empleos permanentes. En ese sentido, la pregunta es, sí, es importante esa inversión porque va a traer divisas luego de 4 o 5 años, y eso es útil para el crecimiento del aparato productivo, pero genera poco empleo. Genera ingresos fiscales, pero debería generar más ingresos fiscales. Entonces, nosotros necesitamos una suerte de recomposición de la inversión hacia sectores menos intensivos de capital. Requerimos una inversión privada que tenga un mayor componente nacional, porque si nosotros tenemos una inversión privada que de esos $5.000 millones, 3.000 se van para afuera, los efectos dinamizadores de eso se filtran, los encadenamientos de producción y empleo son menores. Requerimos una minería más integrada con la economía nacional. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita reducidos encadenamientos de producción y empleo. Entonces sí necesitamos inversión. No hay que espantarse tanto, efectivamente ha caído, pero hay que medirla en términos del producto, pero requerimos de otro o un acompañamiento de otro tipo de inversión que se oriente hacia sectores más diversificados, que tenga mayores encadenamientos, que tenga mayores componentes nacionales y que no sea tan intensiva en capital. Entonces, sí, pero no la que nos venden los comentaristas de la prensa oficial, no la que nos dice el propio Banco Mundial y no la que nos dicen algunos colegas académicos, que es simplemente repetir más de lo mismo de siempre. Yo estoy hablando, decía hace un momento, de recuperación y crecimiento transformador, es decir, que trabajemos la macro, pero en una mirada de mediano y largo plazo. Siempre el que llega al asiento del MEF se dedica a atender, actúa de bombero, a apagar fuegos. No, tiene que sentarse y enfrentar los elementos de coyuntura, pero con mirada de mediano y De largo la... plazo. Yeah, interesante, porque yo me acuerdo de un debate hace poco que tú también fuiste parte, varios economistas, cuando el exministro Waldo Mendoza señaló el crecimiento económico no lo es todo, pero es casi todo. Y claro, eso oculta todo este debate que tú traes, ¿no? ¿Cuál es, y que, por ejemplo, también el profesor Félix Jiménez lo promueve bastante, que cuál es el estilo del crecimiento, porque si el estilo de crecimiento no apunta a lo que tú has mencionado, seguridad alimentaria, seguridad de la familia, entonces no, tú lo has señalado, ¿no? Los encadenamientos productivos se dan afuera, no se dan adentro, ¿no? Entonces no se transforma o no se colige en desarrollo para la gente, ¿no? Un comentario breve para todos Uh-huh. los amigos de Otra Mirada. El país más exitoso e insertado en las cadenas de valor global de América Latina es México. México tiene exportaciones de bienes, agárrate del asiento, de casi $500.000 millones al año. Más que nuestro Esto PBI. es 8 veces 2 veces y media, 2 veces el PBI peruano. Y el crecimiento promedio de la economía mexicana en la última década, con esta vorágine de exportaciones, ha sido entre 1.8% anual y 2%.
No hay correlación. No hay correlación. Entonces, y estamos hablando de la economía mejor insertada y donde no estamos hablando, sí se exporta petróleo y hay algo de cobre, pero la principal producto de exportación son automóviles y sus partes y electrónicos, que son casi 300.000 millones de dólares. Si los mejor articulados no tienen esa capacidad de dinamizar sus mercados internos, de mejorar las condiciones internas, menos un país como el Perú, atado a las cadenas de valor a través de productos extractivos. Es decir, estamos perdidos. Hay que cambiar de enfoque en términos de, y como tú bien lo señalas, de estilo de crecimiento. Sí, ese es un término que usaba el profesor Félix Jiménez. Así es. Una cuestión, solamente en la clave de los inversionistas, ¿no? Para una pregunta para ellos también, o la gente que quiere invertir en Perú, ¿no? O los peruanos que quieren invertir en Perú. La tasa de ganancia, ¿cómo va? ¿Está cayendo? No, olvídate. Eso está en nuestro libro de, ¿cómo le llaman? Riqueza y desigualdad. Y hay un análisis de 30 últimos años. Las tasas de rendimiento, el rendimiento, los empresarios lo miden de varias formas. El rendimiento sobre activos, le llaman el ROA, lo llaman el ROE, el rendimiento sobre el patrimonio. Los rendimientos de las empresas extranjeras en el Perú son 3 veces y han sido 4 veces los rendimientos de las mismas empresas en sus mercados de origen. Y yo lo veo, y lo quiero decir con dureza, que no es que repetir el mismo estilo de crecimiento en, por ejemplo, el precio de la energía eléctrica. Si tú revisas tu cuenta Recibo. de mensual, Sí. tu recibo de energía eléctrica, puedes sacar cuánto es el precio por kilowatt hora a nivel residencial, sin los cargos adicionales. Y yo te digo que esa tarifa que nos cobran en el Perú es 30% superior al promedio de los Estados Unidos de Norteamérica. Obviamente la tarifa en Estados Unidos varía por zona, es más cara en Hawái, obviamente una isla, es más cara en Nueva York y es más cara en California. Pero el promedio es la peruana 30% superior a esa. ¿Y qué tenemos detrás? Un sistema de regulación que le ha permitido que las empresas de distribución de energía tengan márgenes de rentabilidad que son el triple de los que obtienen sus matrices a nivel internacional. Alguien me diría, un miembro de Perú Libre hay que patear. Tampoco podemos patear los tableros, porque si pateamos el tablero de forma ignorante, pues sencillamente lo que vamos a tener es el país bloqueado. Pero tenemos que cambiar la modalidad de los convenios que están a través de los tratados de bilaterales de inversión, tenemos que modificar lo que son los capítulos de inversión de los TLCs poco a poco, para de todas maneras tratar de imponer cláusulas que nos permitan enfrentar mejor los procesos que se desatarían en las cortes internacionales. Entonces es un trabajo, por eso que digo, de trabajo de manejar el corto plazo, pero en perspectiva del mediano plazo, entendiendo que hay que mejorar los sistemas de regulación, de que hay que mejorar las asociaciones públicas privadas, que hay que mejorar los tratados bilaterales de inversión y los TLCs de manera ordenada, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, y en ese sentido combinar corto con perspectiva de mediano y largo plazo y no pretender absurdamente también patear el tablero por gusto. Mira, qué interesante, tú has mencionado Perú Libre y me dijo el exministro Ricardo Isi, que fue ministro del Ambiente, que hace poco en el Congreso de la República no se aprobó una ley que hubiera permitido una reducción importante en las tarifas domiciliarias de electricidad, un poquito lo que tú señalas, si alguien paga 100 soles de luz, pagaría 70 o 60, ¿no? Entonces, eso es una gran diferencia, sobre todo que las cuentas de luz de las familias de 5 miembros vienen de 200 soles, ¿no? Claro, Entonces, así es, y sin caer en populacherismos, no, es pero lo han simplemente, rechazado en el Congreso. así es.
Y el tema es que nos vamos quizás de un extremo al otro, de no hacer nada, dejar que nos impongan todas las condiciones, a después con un dedo pretender cancelar absolutamente todo. No, hay caminos intermedios. Creo que con ustedes en la Tindad también en algún momento vimos el Claro, tema de los tratados bilaterales de es de inversión, en el inversión. sentido que hay mejores prácticas de UNTAC de Naciones Unidas que habría que Claro. replicar. Mientras que en el Perú estamos hablando, trabajando con los mismos formatos de los contratos de concesión, en Chile y en Colombia se habla de la tercera, cuarta generación de contratos. Entonces, nos hemos quedado en un radicalismo y cuando me dicen que la inversión es importante, sí lo es, pero hay que ver qué inversión nos interesa ¿Qué más y por tipo de qué. inversión? Claro. Así es. Sí. Y que el crecimiento es importante, sí, pero hay que hacer los ajustes. Tampoco creo yo, algunos colegas dicen que hay que cambiar el modelo económico. No, 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 hay que hacer ajustes al modelo económico. El neoliberalismo se ha construido paso a paso durante décadas. Salir de eso es también un paso a paso a partir Paso. de temas puntuales en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esas soluciones rupturistas son, pues, sueños, ¿no? Claro, muy Me acuerdo rupturista, que, pero tampoco quedarnos, digamos, así teniendo es, a pero la por eso, población crear pagando tanto. comisiones para ir Sí. mejorando las cosas, ¿no? Sí, sobre electricidad deberíamos hacer un programa especial, Así porque eso es. es un programa especial. Bueno, siguiendo con algunos, ya se nos acaba el tiempo y tengo que seguir con algunas cositas, Germán. La inversión pública, también la tabla 94, etcétera. La inversión pública del 22 respecto al 2021, creció un 7%, ¿no? Un más 7%. Si bien es cierto, no es bajo, no me parece que haya sido el motor de la reactivación, pero bueno, en fin, representa además el 20% de la inversión total. Pero en el primer trimestre del 2023, respecto al 2022 primer trimestre, es negativa en menos 1%. Entonces, yo podría decir, tú me corregirás, en términos de inversión privada y pública, iniciamos negativamente el año. Así Está es, mal. así es, pero no te olvides también que hay un problema, digamos, de estacionalidad. Siempre los primeros trimestres de cada año hay problemas de transferencias de recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Pero tampoco saltemos, ni con esto quiero decir que estamos muy bien. Te doy dos números. Ahorita, en el año 2022 y 2021 y antes de la pandemia, la inversión pública era equivalente al 5% del producto. En 1980, lo puedes ver a través de la nota o otros informes del Banco Central, debo recordarte que la inversión pública respecto del producto era 10%. Ujú. Y un verdadero esfuerzo de inversión pública es urgente, pero eso debe implicar, ¿qué cosa? Ingresos tributarios. Y vamos aquí a nuestro problema tributario de siempre. Con 16% de PBI no hacemos gran cosa. Tenemos un pésimo nivel de calidad de gasto y tenemos pocos niveles de inversión. El promedio, simplemente para recordarle a los amigos de América Latina, está entre el 22 y 23. Estamos 7% por debajo de lo que es la presión tributaria de nuestra región. Y esos son, dejamos de cobrar cada año 14,000 millones de dólares de impuestos. Y obviamente, me conoces, hay que trabajar por el lado de los impuestos directos. Y sobre esto, desde la narrativa conservadora nos dicen que no se puede subir de impuestos. Mentira. Cuando uno revisa la historia internacional de los impuestos, hay que leer el libro de Piketty 2019, Capital e Ideología, se va a dar cuenta que los grandes saltos tributarios, las mejoras y la incorporación del impuesto a la renta, impuestos al patrimonio, se dan en momentos de crisis, no cuando las cosas están bien, sino se hacen. El impuesto a la renta en el Perú, por ejemplo, surge en el año 34.
Los impuestos al patrimonio se generan a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial. Los impuestos a las rentas con tasas muy progresivas se crean después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay que abandonar esas narrativas, ¿no? Este es el momento. Hasta Colombia ya logró mejorar su impuesto. La reforma tributaria. Ha implementado una reforma tributaria. Chile sí se ha quedado paralizado por los conflictos internos, pero también plantea una reforma tributaria. Sí a la inversión pública, pero eso exige mayor presión tributaria. Y también hay un tema que no hay que olvidar, en que la narrativa conservadora tiene razón. Los temas de corrupción involucran al sector privado y público, y la calidad. Yo me asusto, por ejemplo, cuando me dicen, es un proyecto importantísimo el de la carretera central, pero me asusto cuando me dicen que va a costar 3.500 millones de dólares. Me asusto cuando el puente que va a conectar la nueva terminal del aeropuerto, es un proyecto Puente Santa Rosa, le llaman, va a costar completo 400 millones de dólares. Y eso sin contar las adendas, ¿no? Que puedan producirse. ¿No? Es decir, donde yo ya digo, pues tenemos que traer ingenieros, tenemos es decir, estamos hablando de costos por encima. Yo sé que los costos se han elevado, los precios del hierro, pero todo me parece... Las coimas también se han elevado, las coimas también se han elevado. Así es, el puente Santa Rosa nos va a costar 400 millones de dólares. Incluye la vialidad que va a llegar hasta la Costa Verde para entrar al aeropuerto, pero 400 millones de dólares, una ruta de 8 kilómetros, por más que tenga un bonito distribuidor llegando al aeropuerto, o estamos enfrascados en la discusión de si la ruta a la carretera central es la adecuada o no, pero primero prefiero pararlo yo, ver los números kilómetro por kilómetro y ver los costos. Es decir, yo creo que también hay problemas serios, ¿no? Y lo vemos en el tema de la reconstrucción, que dicen con cambios que sin cambios, ¿no? Es decir, se ha invertido mucho dinero que ha ido al agua, ¿no? Porque se lo ha llevado nuevamente, lamentablemente, la corrupción. Sí, la corrupción, no por gusto el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Viviendas, son los ministerios con los ministros pues con más procesos pendientes. Bueno, que lo hemos visto, ¿no? También estamos viendo el tema de Mauricio Fernandini, que más bien es uno de los peseteros, ¿no? Porque cómo serán otros periodistas más influyentes, otros lobistas más influyentes, ¿no? Si tan fácil lo hizo Mauricio Fernandini, y por $80.000 que es pesetero, de bono de éxito, ¿cómo será otras personas más influyentes? Habría que ver. Pero tú señalabas que tenemos una presión tributaria bajísima, sí, efectivamente, respecto al promedio latinoamericano, para que nos entiendan las personas que ven esto y no conocen mucho de economía, una tasa de 16% de presión tributaria, una presión tributaria de 16% quiere decir que de cada 100 soles que se producen en el Perú, solo 16 soles van a la caja fiscal, poquitísimo, mientras que la tasa de ganancia es, como tú señalaste, la tasa de rendimiento es bastante alta, ¿no? Entonces, ahí hay incoherencias que se tienen que hacer los ajustes. Y además habría que preguntarle a los trabajadores también cómo ven su salario, sobre todo ahora que el presidente del Banco Central dice que es bastante alto, que es más, comparado con la región. Yo ahí discrepo, no sé, Hildebrand le ha dicho, entonces bájese el sueldo, que usted gana 40 salarios mínimos, ¿no? Es decir, así es medio faltoso en una economía. Y digo, no quiero entrar a lo puntual, pero igual los organismos financieros internacionales, ¿no? Qué fácil es decirlo. Y quiero cambiar la perspectiva. Decir que haya ajustes no significa enarbolar una propuesta de socialismo en el Perú. Y yo aquí me quedo con un autor que es reconocido por todos, el gurú de la competitividad, que es Michael Porter. Michael Porter en el año 2012 escribió y publicó un artículo muy importante en Harvard Business Review que se llama Creación de Valor Compartido. Creación de valor compartido, importante, ¿por qué? Porque si el capitalismo, y así lo dice el artículo y así lo inicia, si el capitalismo no opera con esa visión, está condenado a colapsar. Y creación de valor compartido retoma todo el tema de responsabilidad social empresarial
Implica atender no solo a los shareholders, como dicen, sino a los stakeholders, que son Estado, comunidades, Trabajadores. ciudadanos, trabajadores, proveedores, clientes. Y la idea es que hay que crear valor compartido. El día de ayer leí el artículo en el decano de la prensa de un colega del directorio que se queja de la mejora de las remuneraciones de los trabajadores de la agroexportación. Perdón, está en un dilema viejo, el de equidad y eficiencia. Ya hay muchísimos autores que dicen que la equidad y la eficiencia van de la mano. Y si queremos crecer, tenemos que crecer creando valor compartido para todos. Y si no lo hacemos así, vamos a tener la conflictividad, el desgobierno, la ingobernabilidad que tenemos actualmente. Es decir, que tenemos Sí, que cambiar de chip. no, y tú has dicho, mencionaste a Michael Porter y me has hecho acordar que cuando estaba el difunto presidente García en su segundo gobierno, en la CADE lo invitaron a Michael Porter hasta 2 veces y nos vino a decir en nuestra cara que estábamos muy mal. Me acuerdo que dijo algo como, cuando un inversionista piensa en Perú, piensa en poner una mina o un banco. Y eso no trae ningún tipo de desarrollo. Nos lo dijo en la cara. Pero bueno, y tenemos ya 40 minutos de entrevista, así que vamos con lo último. Yo mencionaba lo de que lo de que el sueldo en Perú, el sueldo mínimo es muy alto respecto a la región que ha firmado el presidente del Banco Central de Reserva. Yo creo que en otro momento contigo podemos analizar los temas referidos a la caída del empleo y el desplome de los ingresos. Yo le llamo desplome. Ambos indicadores se encuentran en las estadísticas del INEI y no del BCR, y la fuente es SUNAT, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de en la clave de retórica, de narrativa conservadora, es que en el Perú hemos mantenido nuestra economía, nuestra macroeconomía sana, entre comillas, a punta de represión salarial. Por eso se queja, pues, tu colega, de que suben los salarios y no se analizan las externalidades, la mejora del consumo privado, el pago de las deudas. Pero en esa lógica yo solamente te voy a preguntar, no te quiero poner en compromiso, es si tú crees que se cumplirá el pronóstico de Julio Velarde sobre la inflación. Ya hay reportes que Scotiabank, por ejemplo, y los bancos dicen un descenso de la inflación. Recordemos para el público que la inflación el año pasado pasó del 8% y ahora estamos mensual a tasas de 8%. Y en junio dicen ojalá sea 7%. Entonces, ¿cómo ves ese tema de la inflación? Bueno, te lo comento, sin entrar a lo puntual. Dos puntos. Si uno examina la información del mercado de trabajo, aún la publicada por el Banco Central en su reporte de inflación, ¿qué va a encontrar? Y este cuadro pues está ahí en el reporte, que el número de trabajadores independientes e informales entre el 2019 y el 2023 estaría aumentando en casi 700,000 trabajadores. Y esto es un eufemismo, ¿no? Es decir, son los independientes y los informales, ¿sí? Entonces estamos hablando de los que en la mayor parte de esos son los que han buscado trabajo por su cuenta y son trabajadores poco capitalizados, con pocos ingresos. Y hay otra cifra que no se comenta, que sí está en los informes del INEI, cuando vemos la calidad del trabajo. El desempleo no ha aumentado, pero ha aumentado el subempleo por ingresos. Tengo el número, entre el 2022 y el 2019 hay ahora 907,000 subocupados adicionales que ganan menos que el ingreso. Digamos, establecido como umbral por el INEI. Entonces, esa es nuestra situación, ¿no? Entonces, no estamos en el mejor de los mundos. Y lo que te reitero sobre el tema del salario mínimo, que hay que ver, se dice que el salario mínimo se mide respecto a la mediana de los salarios y que esa proporción es muy alta. Pero, ¿cuál salario? El salario reportado por el INEI, ahí sí lo utilizan el del INEI, pero el de planilla electrónica,
No, ese no. No, ni hablar. Aparte, se nota en la calle. Yo te digo, no es buen método, Germán, yo creo, refugiarse en la tesis. Estamos mejor que los otros países porque es autoengañarnos, ¿no? No, pero Agarrando además cifras, ¿no? un comentario sobre el crecimiento. El problema de crecimiento es un problema global, el problema de la inflación es un problema global. En Estados Unidos, en Europa, a partir del mes de febrero, marzo, se comenzaron a observar caídas en la tasa de inflación. Pero inmediatamente después, a partir de abril y mayo, nuevamente han caído, pero se han estancado. Entonces, este estancamiento que vemos no es un tema de Perú, es un tema de todas partes del mundo. La inflación se está desacelerando, pero más lentamente. Y ahí hay que tener, no hay que olvidar que detrás de la inflación están los que tienen el poder de fijar los precios. Y si tenemos economías concentradas y muy desiguales, con mercados poco competitivos, más los serios problemas de oferta que hemos tenido por la gripe aviar, por las lluvias, por los conflictos, tenemos un panorama claro mediante el cual pues ese descenso, como en todas partes del mundo, va a ser más lento. Es decir, lo que hay que hacer es una invocación a todos los fijadores de precios a que actúen con prudencia. Porque si no actúan, no así es, conscientes. hacerlos conscientes, ir a los mercados. Acaba de salir en el periódico que bajó el pollo, debería bajar más todavía. Y transmitir de que inflación, precios más altos, reducen poder de compra, reducen consumo, reducen demanda y reducen crecimiento. Esto es, mi decisión de fijar precios afecta a todos. Hay que pensar entonces en términos de crear valor compartido desde el Estado, desde la sociedad, y por eso también la importancia de los valores metas. Es decir, no se trata de pensar yo mismo, yo vivo en sociedad, no soy yo solo y contra, no, soy yo con todos. Y si actuamos Todos mal, somos uno. obviamente así es, todos Todos somos uno. estaremos fregados. Pero el Todos problema, te somos lo uno, sí. recalco, así es, Carlos, es un problema general y no es solo en el Perú. El tema de la Sí. reducción de las presiones inflacionarias se está dando ahora en todas ¿No? partes. Y eso que la inflación se calcula de una manera que no refleja, ¿no? El costo de la vida, porque son algunos productos, ¿no? Y a ver, pues, pero cuenten alquileres, el precio de colegios y otras cosas que las familias tienen que hacer frente en un país que los servicios públicos son de muy mala calidad, salud, seguros de salud, seguros de vida, son una serie de cosas que las familias tienen que afrontar y que no se cuentan en la inflación. Y bueno, digamos, la calle está dura. Y hay cambios continuos en la canasta, ¿no? Si tú ves que el precio del pollo sube, me voy al pescado, pero si ves que el pescado sube y el pollo sube, ¿qué comes? Bueno, y esa es otra historia. Harina, entonces por eso Así estamos es. gorditos, pero bueno, Pero ya. no, también el precio, checa el precio de los El trigo, fideos y el del trigo, aceite. por Ojo, la guerra, ¿no? la inflación no va a bajar tampoco, lamentablemente, porque sigue esta guerra entre Rusia y Ucrania. La Si bien guerra. se han liberado embarques, y esta guerra puede escalar para peor. Entonces, y ojalá que ese escenario no se llegue a producir. ¿No? Y que nos obligue también a transformar, como tú señalas, nuestro estilo de crecimiento, nuestra estructura productiva, asegurarnos nuestros proveedores de manera más sostenible, etcétera. Bueno, Germán, Un comentario final. Tuvimos desafortunadamente casi 300,000 muertos por la pandemia y la pregunta es, ¿qué hemos aprendido y qué hemos mejorado a propósito de la pandemia? Nada. nada, seguimos en lo mismo, represión salarial, lo único que importa son las metas de inflación, cosas frías, la macroeconomía, y bueno, y a las élites encima ni les importa élites económicas me refiero, ni les importa que masacren a los peruanos en protestas, bueno, en fin, algunos dicen que ya no hay país, ¿no? No hay país. Es que Bueno, tenemos, para terminar, si quieres, abandonar la resignación. Pero bueno, el abandonar la resignación es toda una discusión por adelante. nos quedamos con eso, Germán. Te agradezco muchísimo, como siempre,
nos iluminas, una voz más que autorizada para hablar de la economía, de una manera no dogmática, no sectaria, no conservadora y sobre todo considerando la pluralidad de opiniones. Te agradezco mucho, Germán, y de todas maneras te vamos a seguir entrevistando, siempre colaboras, publicas, así que te agradezco por esa labor. Muchas Gracias a gracias. ustedes. ¿Sí? Bien. Nos estamos viendo, Carlos. Así es, y con ustedes, amigos, amigas, amigues, nos vemos en el próximo programa y solamente agradecer a Víctor Torres, el Tochi, por haberme ayudado con esa entrevista, con unos números y unos datos que me pasó el día de ayer. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Gracias.